Muy buenos días, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4 de la materia de seguridad industrial. A continuación le vamos a explicar el tema de la elaboración de planes de emergencia y contingencia de la normativa boliviana 517.002. Mi nombre es Pacheco Benavides Dusan y le voy a explicar acerca sobre lo que es un plan de emergencia. Siguiente, por favor. Emergencia es un documento escrito que contiene un conjunto de acciones que una organización encamina para hacer frente a una emergencia. En un plan de emergencia se abarca tres escenarios, que son el preventivo, el de mitigación. El preventivo es adoptar medidas preventivas para minimizar el potencial de daño. El escenario de mitigación es la adopción de medidas para contener o evitar mayores daños cuando una situación de emergencia ocurra. El escenario de remediación es el conjunto de medidas adoptadas para volver al escenario inicial antes que ocurra una situación de emergencia. Como siguiente punto tenemos los objetivos de un plan de emergencia. Evitar cualquier eventualidad y sus efectos destructivos mediante diversas acciones que orienten a la prevención y mitigación de riesgos. Identificar los riesgos que pueden generar emergencias. Aplicar los procedimientos operativos y administrativos preestablecidos para establecer las condiciones normales de operación y reducir las pérdidas humanas y económicas. Como siguiente punto son las características de un plan de emergencia. Se debe formular por escrito de la máxima autoridad de la empresa, debe ser difundido ampliamente para su conocimiento general, debe ser enseñado y verificado su aprendizaje y también se debe practicar a través de simulacros. Siguiente, por favor. Como siguiente punto están las fases de un plan de emergencia, que se dividen en dos, previa y la fase de reacción. En la fase previa se pueden definir los aspectos que servirán para la correcta planificación de actividades cuando se genera una emergencia. Por ejemplo, los sistemas de alerta, la definición de alarmas y señalización, procedimientos de respuesta institucional y comunitaria, previsión de necesidades, dotación estratégica, movilización de recursos, trabajo comunitario, capacitación e información. En la fase de reacción se determinan los niveles de respuesta teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la activación de alarmas, la notificación y verificación, procedimientos operativos, evacuación, evaluación de daños, análisis de necesidades, la definición de plan de acción, el transporte, las comunicaciones, el alojamiento temporal, el aislamiento y seguridad, la asistencia externa y la coordinación de rehabilitación. Los estados de alerta se dividen en distintos niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel 4. La normalidad. El nivel 1 es la observación, la revisión de planes institucionales. En el nivel 2 está el aislamiento y la disponibilidad. Está la respuesta institucional y comunitaria parcial. Y en el nivel 4 está la respuesta institucional y comunitaria total. Siguiente, por favor. Tenemos los elementos que se requieren para elaborar un plan de emergencia. Son los siguientes. Se debe tener los datos generales de la empresa, los planos de la empresa, la evaluación y el análisis de riesgos, señalando la distribución de equipos contra incendios y sus inspecciones, de emergencia, el manual de primeros auxilios, las brigadas existentes en la empresa, programas de capacitación a todo el personal, programas de simulacro, de maquinaria y equipo, sistema de alarma y el manual y procedimiento de evacuación. Las funciones de un plan de emergencia son básicas, son el salvamento, la clasificación de heridos, la atención de heridos y la evacuación. Pero para que estas funciones se desarrollen, resulta necesario la existencia de funciones integradoras, que son la cadena de mando, la seguridad de la zona, la reunión de recursos y las comunicaciones. En la cadena de mando debe estar claramente todas las instancias que participan en la emergencia, desde el momento que el plan de emergencia es aprobado.
toda la zona en la que estén realizando tareas de extinción de fuego, ya sea salvamento, clasificación, atención y evacuación, señalada y custodiada por las fuerzas de seguridad privada. En las reuniones de recursos se ha demostrado que la necesidad de reunir recursos exteriores que acuden en respuesta de la emergencia en un lugar determinado antes de darles acceso a la zona de emergencia. Es el esquema más básico y de mayor eficacia, la comunicación directa entre las personas de un mismo equipo por un canal exclusivo. Como un ejemplo podemos tener el uso de equipos de radio portátiles, pero sin desatender la telefonía móvil. Sí, siguiente, por favor. Como siguiente punto tenemos definiciones de algunos conceptos. Emergencia. ¿Qué es una emergencia? Es un suceso o conjunto de sucesos no deseados, ya pueden ser de origen natural o antropogénico, que tienen el potencial de causar pérdidas humanas al ambiente. Organización es la estructura ordenada o un conjunto de personas que orientan su trabajo hacia un determinado fin con diversos roles o responsabilidades. Un comité de emergencias es un conjunto de personas con un nivel de entrenamiento adecuado para poder gestionar las emergencias de una organización. Un plan de contingencias es un componente del plan de emergencias, que es un documento escrito que contiene el conjunto de acciones que una organización encamina para hacer frente y dar respuesta a una pronta emergencia. Una emergencia menor es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las personas presenta riesgo y daños al medio ambiente, dentro de la capacidad del control de la organización. Una emergencia es cualquier ocasión que ponga en peligro la vida de las personas y esta sí se presenta un riesgo alto de daños al medio ambiente y o a la propiedad. Es aquel que se basa en los recursos internos de la organización. Un ejemplo claro tenemos la explosión de una refinería. Siguiente, por favor. Una emergencia significativa es una emergencia identificada en un proceso de evaluación que requiere acciones de gestión priorizadas. Pueden ser unas escaleras en mal estado. Antropogénico es una situación provocada por las actividades humanas y estos sí tienen efectos sobre la naturaleza. Amenaza es un evento físico potencialmente dañino de origen ya sea natural o antropogénico que tiene el potencial de convertirse en una emergencia. Existen dos tipos de amenazas, son internas y externas. Son provocadas por nuestras actividades y las externas son provocadas por alteraciones naturales. Identificación de situaciones de emergencia. En la predisposición, susceptibilidad física, económica, social que tiene una organización a ser afectada o de sufrir daños en caso de una amenaza se manifieste. La evaluación de situaciones de emergencia es un proceso por el cual la organización determina aquellas emergencias que puedan incidir de manera directa sobre la misma, en que destinar recursos para poder realizar la gestión de las mismas. Emergencias es un conjunto de personas con materiales, suministro de equipos, capacitación y entrenamiento adecuados para responder y actuar antes, durante y después de situaciones de emergencia. Eh, los servicios de emergencias externos son grupos organizados dependientes de las fuerzas del orden público del Estado o grupos voluntarios homologados y reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, que pueden dar soporte a escenarios de emergencia. Las zonas de seguridad son lugares determinados, identificados, derivados de la situación de emergencia, que ofrecen protección temporal al personal para fines de atención de coordinación logística, de primeros auxilios, de conteo de personal y otros que el comité lo determine. En la organización de emergencias es un proceso por el cual la organización determina roles, responsabilidades y autoridades para atender ante una situación de emergencia. Accidente y o incidente con daño es un evento no planeado
puede ser repentino e inesperado que suele tener consecuencias pérdidas. La comunicación interna son los mecanismos, procedimientos o medios para transmitir de manera efectiva información sobre y dentro de las fronteras de la organización. Son mecanismos, procedimientos o medios para transmitir de manera efectiva información hacia fuera de las fronteras de la organización. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, va a continuar mi compañera. Muchas gracias. A continuación de la exposición, mi nombre es Prado Pardo Stephanie Michel y vamos a ver el punto del Comité de Emergencias. El Comité de Emergencias es un conjunto de personas con un nivel de entrenamiento, conocimiento y experiencia adecuada para gestionar las emergencias de una organización. Siguiente, por favor. Su función de las características propias y en la evaluación de situaciones de emergencias, la organización debe reconocer la autoridad y de brindar la competencia necesaria a los miembros del comité en los roles y las responsabilidades que estos tienen. Y vamos a ver a continuación 4 puntos, que son: la organización debe definir uno o varios comités de emergencia. Esto es en la función a las características propias y la evaluación de situaciones de emergencia. Podemos ver, la organización debe reconocer la autoridad y brindar la competencia necesaria a los miembros de este comité y en los roles y las responsabilidades que tiene a través de los memorandos. Vemos que la organización debe designar un coordinador general de emergencia, quien es responsable de la gestión de emergencias. Vemos que la organización debe definir y documentar los roles y responsabilidades de este comité de emergencia. Siguiente, por favor. Vemos que el comité de emergencias tiene algunas notas importantes. ¿Cuáles son? Que el comité de emergencias debe conformarse con personas que formaron, quienes aparte de sus funciones cumplen estas labores más. Pueden formar parte de un comité de emergencias personal ajeno o la organización que tenga relación con las situaciones de emergencia. ¿Verdad? Que el comité de emergencia no se confunda con las brigadas emergentes, puesto que tienen funciones de control y gestión no tanto operativas como las brigadas, pero también los líderes de las brigadas pueden formar parte del comité de emergencias. Por favor. Ahora podemos ver la identificación y evaluación de situaciones de emergencia. En identificación vemos que es un proceso sistemático y recurre para identificar posibles emergencias de origen natural o antropogénico en función a las características particulares de cada organización. Vemos que es un proceso por el cual la organización determina aquellas emergencias que pueden incidir de manera directa sobre las mismas y sobre las que se tienen que destinar los recursos para poder realizar la gestión de las mismas. Siguiente, por favor. La organización debe definir y documentar un procedimiento de identificación de situaciones de emergencia, ya que el proceso de identificación debe considerar algunos puntos que podemos ver: las amenazas de origen natural, como terremotos, inundaciones, deslizamientos, otros que incidan o la probabilidad de que ocurra sobre la organización. También las situaciones antropogénicas, tales como los incendios, inundaciones, derrames, explosiones y otros que resulten de la actividad humana que puede generar una emergencia. Último, las situaciones derivadas de conflictos sociales, donde las organizaciones tengan que adoptar medidas de protección y evacuación de las personas y la protección del patrimonio cuando estos ocurren. Siguiente, por favor. En
caso que la organización cuente con sistemas de gestión implementados, esta puede utilizar los procesos de identificación de aspectos y evaluación de impactos y de identificación de peligros y evaluación de riesgos para poder alimentar el proceso de identificación de situaciones de emergencia. Una vez identificadas las potenciales situaciones de emergencia, la organización debe definir un proceso de evaluación de situaciones de emergencia. Este proceso deberá contener los siguientes puntos: que la declaración del potencial impacto de las situaciones de emergencia sobre las vidas humanas, el patrimonio, el medio ambiente y la continuidad del negocio y otros de la organización consideren pertinentes. También podemos ver el detalle de las vulnerabilidades propias de la organización ante la situación de emergencias, los detalles de los elementos preventivos actuales con los que la organización cuenta para poder atender las situaciones de emergencia. La organización debe determinar la jerarquía de gestión de las situaciones de emergencia que potencialmente tienen mayor impacto en sus actividades. La organización también debe gestionar los recursos necesarios para las expectativas que deriven de este proceso de evaluación. Y por último, podemos ver que la organización debe revisar los resultados del proceso ya para la identificación y la evaluación de las situaciones de emergencia de manera anual. Por favor. También podemos ver acá que algunas notas importantes de la identificación y evaluación de situaciones de emergencia, que son: todas las emergencias deben ser atendidas por la organización. El propósito de la evaluación de situación de emergencias es jerarquizar aquellas con mayor impacto y poder gestionar los recursos de manera prioritaria sobre aquellas emergencias de bajo impacto. Va a seguir mi compañero. Continuando con la exposición, mi nombre es Patiño Plateliana y expondré hacer medidas preventivas ante situaciones de emergencia. ¿Qué son las medidas preventivas? Según la normativa, medidas que deben ser documentadas para disminuir las ocurrencias de emergencia. Debe medir sus propios criterios de efectividad y de la evaluación de las mediante la disposición de procedimientos y reglas. Las medidas individuales y colectivas son de protección de las personas, ya sea para apartar a la gente o en protección mediante vallas de seguridad, por ejemplo, o las individuales, que son como el uso de equipo o ropa de protección. De formación o información hacen referencia a la capacitación sobre la exposición a los riesgos a los que nos estamos enfrentando, de riesgos laborales, que específicamente están en los artículos 18 y 19. Incluso acá incluye la programación de actividades como ser simulacros y evaluaciones de las actividades y las capacitaciones y control, y que éstas tengan su debido cumplimiento. Aquellas medidas que nos van a ayudar a controlar el riesgo tienen base en las condiciones de trabajo, es decir, que se debe realizar inspecciones de las áreas de trabajo, inspeccionar el mantenimiento de las mismas, ver cómo se utilizan, si es en caso, digamos, de una persona que está trabajando con productos químicos, si está protegida. Tenemos otras medidas que son según la organización y métodos de trabajo. Según esto, se deben revisar que estas medidas sean adecuadas y diseñadas para la ejecución del trabajo, como en el caso de un trabajo en alturas, el andamio o el arnés, las medidas óptimas. Y por último, tenemos el control de salud de trabajadores, mediante análisis clínicos constantes. Aquí entra lo que es el seguro social. Siguiente diapositiva, por favor.
El procedimiento de establecer medidas preventivas varía de acuerdo a cada organización o empresa o institución. Algunos puntos a tomar en cuenta tenemos como primer punto es analizar o realizar un diagnóstico por observación actual del entorno interno y externo del área de trabajo o estudio, tomando en cuenta el ambiente que los rodea, el ambiente interno, tener planos del área de trabajo, observar las líneas de trabajo, cómo proceden, y comportamientos de los trabajadores. Como segundo punto tenemos identificar los peligros y riesgos. En este caso, los peligros pueden ser por fuente, que sean gases, vapores o polvos, pueden ser físicos, que sean ruidos, mala iluminación, alta temperatura o bajas temperaturas. Pueden ser biológicas, afectadas por bacterias, virus, parásitos. De forma psicosocial, que afecta a los trabajadores, puede ser por estrés, fatiga o frustración. Y también tenemos los ergonómicos, que puede ser por mala posición. Tenemos otros peligros que pueden ser por situación, puede ser por el desorden, por un piso o base inadecuado. Es importante contar siempre con un comité de investigación para identificar causas. Como tercer punto tenemos el análisis y evaluación del riesgo. Esto refiere a estimar parámetros de frecuencia mediante datos históricos o parámetros ya establecidos por la organización, dependiendo todo esto del riesgo. Van desde alta, baja y media, y entre estos también varían. También hay que establecer parámetros de vulnerabilidad, que es decir, la magnitud del daño que puede ocasionar estos peligros. Generalmente son establecidos por la empresa y de acuerdo a lo que mejor se adecue a ellos. Como cuarto punto tenemos establecer medidas y que eviten o disminuyan peligros. De acuerdo al anterior análisis, este nos ayudará a tener mayor conocimiento sobre el estimado del riesgo al que nos estamos exponiendo, sea con un registro, con proyecciones de una manera cuantitativa o cualitativa, con esta información podremos tomar decisiones, ya sean de forma preventiva, que sea con procedimientos, reglas, normas, y que eviten y controlen y a su vez que estos se ajusten riesgos a los que nos estamos exponiendo. También al implementar estas medidas debemos revisar y modificar el escenario de estudio con las leyes y reglamentos nacionales, tener en cuenta toda información anterior, o sea, de histórica o registros, y la recolectada recientemente. Como quinto punto, tenemos evaluar y controlar el cumplimiento estableciendo criterios o intervalos de evaluación. Los y criterios generalmente igualmente son decididos por la empresa, dependiendo también cuando ya hayamos identificado los riesgos. Pero algunas evaluaciones se les realizan mediante inspecciones periódicas, simulacros, evaluaciones, etc. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver algunos métodos para el análisis de riesgos. Estos métodos nos van a ayudar a recolectar información sobre los peligros y causas, y otros nos ayudarán a evaluar el impacto del riesgo. El método binario y el Define, que es para la recolección y también nos ayudan a evaluar. El método de recolección FMEA, que es recomendado por la ISO 9001, y este es aplicable a sistemas y a diseños. También tenemos el método HACCP, un panorama en forma de matriz para una mayor comprensión sobre los riesgos y su impacto que tendrá. Otro punto de la normativa, siguiente diapositiva, por favor, es la identificación y medidas de alerta temprana de situaciones de emergencia.
Medidas pueden ser igualmente procedimientos, normas, inspecciones y pruebas de operación, acciones correctivas que forman parte, todo esto forma parte de la recolección de información para el conocimiento de una eficiente gestión de riesgos. Unos elementos del sistema de alerta temprana son el conocimiento de los riesgos, que indica realizar un reconocimiento, una observación del campo, de los riesgos mediante imágenes, mapas, croquis. Nos permite hacer una identificación de rutas y rutas de evacuación, una generación de mapas y actualizarlas también de acuerdo a la situación en la que estamos. Otro punto es la vigilancia de alertas. Esto quiere decir que estemos atentos ante cualquier situación que indique alarma sobre alguna situación emergente. Esto lo podemos evaluar mediante datos de observación y sistemas de vigilancia, modelos conceptuales, conocimiento de la situación. Obviamente que vamos a estar alerta si sabemos que en cualquier momento puede sobrepasar los límites. Tenemos la difusión y comunicación. Esto como cuarto punto tenemos la creación de capacidades. Esto hace referencia a que darnos modos para el manejo de información rápida, más automatizados, indicadores tempranos, grupos de inspecciones y vigilancia. Otro punto, tenemos la gobernabilidad, que hace referencia a que debemos tomar en cuenta no solo nuestro entorno de trabajo y estudio, el entorno de estudio y trabajo, rodea, es decir, al ambiente, barrios, etcétera, y sus representantes como instituciones. Debemos tomar a las instituciones políticas, aquí entra la policía, los dirigentes, etcétera. Con ellos se debe coordinar, monitorear y tener una respuesta rápida ante una alerta. Mediante una organización, puede ser también incluso comunitaria, establecer jerarquías, crear una experiencia de reacción. Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo de una comunicación de alerta para desastres naturales. Y observamos que todos los datos recolectados lo realizan en una plataforma llamada de Wetra. Esta información va desde Cenami, también la Defensa Civil, y se comunica incluso con las comunidades. A continuación, mi compañera continuará con la exposición. Bueno, continuando, mi nombre es Verónica Salinas Encinas y voy a explicar sobre los grupos de respuesta a emergencias. La organización debe definir la necesidad o no de contar con grupos de respuesta a emergencias. Esta decisión debe estar documentada. El comité de emergencias debe documentar las expectativas de desempeño de los grupos de respuesta a emergencia y debe documentar explícitamente las funciones, limitaciones y los recursos necesarios requeridos para atender las situaciones de emergencia para los que han sido entrenados. Siguiente. Los grupos de respuesta de emergencia deben ser competentes en términos de formación, capacitación, toma de conciencia y entrenamiento acorde a las expectativas de desempeño, las limitaciones y los recursos con los que se cuenta para la atención de emergencias. Estos se debe garantizar esta cantidad y número de componentes durante la operación normal y anormal de la organización. Esta definición incluye los trabajos realizados a nombre de la organización fuera del sitio de trabajo, los trabajos realizados por la organización en días laborales, trabajos realizados en condiciones nocturnas u otras ajenas a las condiciones normales de la operación. Siguiente. Vamos a tomar más a fondo lo que son los grupos de emergencia. Es un equipo conformado por un personal voluntario debidamente organizado y entrenado, cuya función es prevenir y o controlar las emergencias al interior de las instalaciones. Estas personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescates, salvamentos y minimizando las consecuencias que pudieran ocurrir. Siguiente. ¿Quiénes deben ser los brigadistas? Primeramente, ser voluntarios. Segundo, representar a todas las áreas de la institución. Tener permanencia dentro de la empresa, poseer liderazgo que permita la participación de otros integrantes y principalmente estar en un adecuado estado físico y también mental. Siguiente.
Las pautas de referencia para determinar el número de brigadistas podemos observarlas en el anexo número 2 dentro de la norma. Nos dice que la organización, en función de su tamaño y el desempeño esperado que desee en su brigada, puede conformar una o más brigadas de emergencia. Las brigadas que se pueden conformar son, primeramente tenemos la brigada de intervención. Esta brigada centra sus esfuerzos en mitigar daños derivados de agentes físicos externos como el fuego, explosiones, derrames, colapsos de estructuras, inundaciones y otros. Luego tenemos la brigada de atención prehospitalaria. Esta brigada se encarga de atender los heridos para dar el soporte básico de vida. Se encarga también de los procedimientos de estabilización y evacuación médica mientras que dure su traslado hasta un centro de salud u hospital con las características que requiera el paciente. También tenemos la brigada de evacuación. Esta brigada se va a encargar de dirigir a las personas en las rutas de escape y garantizar la salida de todo el personal. Son los encargados del conteo del personal en los puntos de reunión y zonas seguras para determinar los faltantes en una situación que origine una evacuación. Siguiente. Brigada de soporte logístico. Finalmente, esta tiene como funciones principales dar un soporte logístico. Realizan o toman apuntes sobre las víctimas y pacientes y luego avisan dónde fueron evacuados dichos pacientes. También coordinan el apoyo necesario adicional para la atención de emergencia, material de atención prehospitalaria, iluminación adicional, aumento de extintores, camillas, etc. Finalmente vamos a ver los recursos para la atención de emergencias. La organización, en función a las expectativas de desempeño ante una emergencia, debe determinar los recursos necesarios para atender la situación de emergencia significativa. Estos recursos pueden ser humanos, materiales, infraestructura, financieros, equipos tecnológicos y otros que la organización puede considerar pertinentes. Entre los recursos para la atención de emergencias podemos mencionar primeramente la señalización, que son todos los avisos que informan o indican acciones o restricciones como planos, señales de ubicación de elementos. Y también tenemos los elementos de emergencia, que son todos los objetos diseñados para enfrentar y mitigar una emergencia, como los extintores, las camillas y los botiquines. La comunicación a través de la señalización y la correcta implementación de elementos de emergencia ayuda a las personas a reaccionar ante una situación de crisis que se pueda presentar en un entorno laboral, buscando así mitigar el impacto, salvaguardando la vida e integridad de las personas y preservando los bienes allí establecidos. Continuando con la exposición, mi nombre es Wendy Jacqueline Pocomani Mamani y les voy a hablar acerca de los planes de acción específicas para la atención de emergencia. Para cada emergencia significativa, ya sea esta de origen natural, antropogénico o derivadas de conflicto social, como nos explicaba nuestra compañera, se debe definir acciones específicas para controlar y mitigar los efectos producidos por estas emergencias. Estas acciones específicas deben abarcar las actividades tanto del grupo de respuestas de emergencia y las partes interesadas, que sería en este caso la organización, la emergencia significativa. A fin de precautelar la vida de este grupo de emergencia que va a actuar, se debe definir y documentar el límite de acción de respuestas que se desempeña frente a la emergencia. Esta debe ser definida a las personas que tendrán esta responsabilidad. Las personas que dirigen, las personas que lo trabajan y las personas que van a atender. También la organización debe ocuparse de capacitar a los grupos de respuestas de emergencia
y partes interesadas en los planes de acción específicos para atención de emergencias. Se debe mantener un registro de todas estas actividades. En caso de que haya algún fallo en esto, se va a tener ya en cuenta y en la documentación podido ver y lo que se puede corregir. Un ejemplo de esto es en caso de un inicio de un incendio. Por ejemplo, el límite de acción de aquí está definido porque en caso de que el agente extintor se acabe y el fuego continúe, se debe abandonar inmediatamente el lugar y reportar este hecho al Coordinador General de Emergencias. Este límite de acción de respuesta debe ser coherente con las expectativas de desempeño del grupo de respuestas de emergencias, su capacitación, su formación y entrenamiento y los recursos con los que se cuenta para hacer frente a la situación de emergencia. De la descripción de las actividades que va a realizar cada persona que va a tener lugar en la emergencia. Por ejemplo, aquí se tiene al puesto de operador de extintores, que este va a ser encargado de tomar los extintores y hacer el combate inicial del incendio. Después se tiene al jefe de brigada de dirigir, controlar y asegurar el funcionamiento óptimo de la brigada de intervención. Como siguiente punto tenemos la solicitud de apoyo externo y evacuación del personal. En caso de que la emergencia continúe y se hayan superado los límites de acción o respuesta o existan situaciones externas que afecten la seguridad de estos grupos de emergencia, el general de emergencias debe considerar la retirada, evacuación total o parcial, ya que como ejemplo tenemos que si se acaban los extintores ya no podrían hacer nada más definido el límite de acción de respuesta, tendrían que pedir ayuda a brigada o a la organización de emergencia que les va a ayudar. En las retiradas de los grupos de respuesta de emergencia se debe tomar posiciones defensivas y, como decía anteriormente, solicitar ayuda a servicios externos de emergencia. Se debe transferir esta autoridad y poner a disposición de ellos los recursos que aún se tienen disponibles para la emergencia. Después, como les decía, la otra opción sería ordenar la evacuación o total o parcial de las personas, siempre velando por la seguridad de estos. Según la ley número 16998, toda empresa debe hacer mínimamente 2 veces un simulacro de incendio, siendo este útil para mejorar más el plan de emergencia. El plan de emergencia y evacuación debe ser atribuido a todo el personal, abarcando desde las acciones coordinadas y seguras en caso de ocurrencia de una emergencia hasta el total control de la misma, así como la coordinación y solicitud de cooperación de otras instituciones. Al hacer este tipo de simulacros, siempre suele hacerse con la cooperación de estas organizaciones externas. Mi compañera va a seguir explicándoles el siguiente punto. Muy buenas noches, mi nombre es José Luis Rodríguez Montaña y voy a seguir con la exposición. Bueno, los sistemas de comunicación en caso de emergencias. Vamos a definir todo esto
ya que se puede definir que son un conjunto de medidas para la organización y difusión de la información. Bueno, están plasmadas en un documento que recoge los objetivos, las políticas, estrategias, públicos objetivos, recursos y actividades de comunicación. Esto se da internamente y externamente en una situación de emergencia o desastre. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? El primero sería abordar la comunicación en situación de desastre o emergencias integralmente. Respuestas sean coordinadas y efectivas. El segundo punto sería establecer procedimientos y reglas básicas de coordinación y los medios de comunicación. El último objetivo sería identificar medios y sistemas de comunicación de uso común. Al principio existen dos tipos de procedimientos de comunicación en caso de emergencia. Bueno, aquí en el cuadro vemos que es interna y externa. Cuando es interna, bueno, es al interior de la organización o de la institución. Y la condición externa sería con instituciones o medios de comunicación o otros factores externos. Siguiente, por favor. Sistemas de comunicación interna en la fase de la organización. Como parte del diseño del plan de contingencia se deben cumplir las siguientes tareas, que serían definir quiénes se ocuparán de la comunicación, revisar el equipamiento y material de comunicación de la organización, crear una red de comunicación, definir quién será el vocero, definir quién se va a ocupar de la comunicación. Bueno, si la organización o la institución cuenta con una unidad de comunicación, será el encargado de diseñar y ejecutar las acciones de comunicación. En revisar el equipamiento y material de comunicación de la organización, bueno, se debe tener en orden y en buen estado el equipo de material, por ejemplo, que funcione el teléfono fijo o celular, tener buena conexión de internet, tener la computadora y televisión, impresora para el momento de desastre. En crear una red de comunicación, bueno, debe estar integrada por funcionarios de la organización o instituciones involucradas en la gestión de desastres y emergencias. Los integrantes de esta red deberán tomar en cuenta que su propósito es ayudar y salvar vidas. Deben contribuir a seguir las normas, instructivos y planes ya diseñados. Y el último, definir quién será el vocero. Bueno, el vocero es la persona responsable de pronunciar información oficial y periódica del estado de situación. El vocero debe ser clara y adecuada según usuario de información. El siguiente, por favor. Ya, acciones del sistema de comunicación en la fase de respuesta. Bueno, en esta fase se debe designar al personal, establecer horarios de trabajo, asignar funciones para garantizar un buen flujo de información, de emergencias, de intervención en emergencias o desastres. En el primer punto, que era designar al personal, bueno, las autoridades deberían designar entre el equipo de comunicación a los encargados de recoger información de la red de comunicación y de todos aquellos que estén trabajando para atender la emergencia, para así obtener información confiable. El otro punto, que era establecer horarios de trabajo, bueno, se debe programar turnos entre el personal designado para cubrir 24 horas de servicio en el caso de emergencia. Y en asignar funciones para garantizar un buen flujo de información, se debe definir el flujo de las comunicaciones e información de emergencia, como poner a servicio los equipos de comunicación, establecer un centro de llamadas dentro de la organización. Y las acciones de comunicación externa en la fase de preparación.
Bueno, aquí la siguiente sección describe a las acciones de comunicación externa que están enfocadas en la información pública fuera de la institución, es decir, con medios de comunicación, con la población, instituciones o diferentes medios, o también con los brigadistas o rescatistas. Identificar los actores, preparar la información, diseñar, programar y ejecutar las actividades de difusión para la prevención, capacitar a los recursos humanos, que eso es muy importante, la capacitación del personal dentro de la institución o la población. El último sería la difusión a través de los medios de comunicación. Los actores, bueno, se debe realizar un mapeo de los actores institucionales ligados a la gestión de riesgos, dirigentes o líderes. En preparar la información, bueno, se elabora aquí un paquete de información básica que contenga información, resumen de los planes de contingencia, la situación actual y acciones de preparación. En diseñar, programar y ejecutar las actividades de difusión para la prevención. Bueno, aquí se programan e implementan campañas de comunicación o reuniones para explicar el contenido y el alcance de los planes de contingencia, para mantener informada a la población. En capacitar a los recursos humanos, como dijimos, esto es fundamental dentro de la institución. Siempre hay que impulsar un proceso mínimo de capacitación al año, una vez o dos veces, sobre la comunicación de riesgos, ¿ya? Y la aplicación de esta guía, tanto para el equipo de comunicación interna como externa, como ser los voluntarios, los voceros, los brigadistas. Y el último, que era la difusión a través de los medios de comunicación. Bueno, aquí se debe mantener a la población bien informada mediante los medios de comunicación. Hay que ayudarlos a cumplir a los medios de comunicación la misión de informar adecuadamente al público, y para ello se necesita mantenerlos bien informados. Siguiente, por favor. Señalización del sistema de emergencia. Bueno, toda señalización que derive del sistema de gestión de emergencia debe estar conforme a la normativa boliviana 55001 y debe considerar aspectos tales como ausencia de un sistema de iluminación fiable en casos de humo u otros contaminantes, su mantenimiento conforme pasa el tiempo. Otros, que el comité de emergencia pertinentes. Bueno, también esta normativa está aplicada a todas las áreas operativas y administrativas de una industria o en lugares donde puede existir peligro. Está establecido en los lugares de trabajo del Estado Nacional de Bolivia. También se utiliza cuando no se ha logrado eliminar riesgos o reducirlos. Por favor. Los tipos de letrero. Es muy importante hacer conocer al público o al personal dentro de la institución los tipos de letreros que existen. Bueno, existen 5 tipos de letreros aquí en Bolivia, que serían los letreros de peligro, que muchas veces vemos que significan no estacionar, un parqueo, no tocar, no pasar. Los carteles de precaución también, bueno, también vendrían los carteles con instrucciones de seguridad, que sería un vía de escape, una salida de escape. De incendios y emergencias, que estarían los extintores, las arenas, las salidas también de emergencias, alarma contra incendios, etcétera. Y por último, los carteles de uso obligatorio, que mayormente se da en las compañías de riesgos, de altos riesgos, que trabajan con los colores de señalización. Bueno, aquí en Bolivia existen colores.
Bueno, el anaranjado, que representa la identificación de partes peligrosas de maquinarias en equipo energizado. Bueno, significa tener precaución y para marcar riesgos físicos legales como caídas, tropezones, golpes contra algún objeto. O el blanco, designar lugares seguros. El azul, advertir contra el arranque, uso, movimiento de equipo, reparaciones. Río, que significa radiación, rayos X, alfa, beta y gamma. Siguiente, por favor. Por favor. Recomendaciones finales. Bueno, las recomendaciones finales, la señalización debe mantenerse limpia y en correcto estado, al igual que todos los medios y dispositivos de señalización. También se debe capacitar al personal para que cumplan, respeten y interpreten correctamente las obligaciones o prohibiciones reflejadas en las señales. Hacer énfasis en la señalítica de advertencia, lucha contra los incendios, socorros o salvamentos. Atención a las señales acústicas, luminosas, generadas por maquinaria en operación o movimiento. Comunicar al responsable cualquier deficiencia que se pueda tener relativa a la señalización, ya sea carencia, falta de mantenimiento, entre otros. Paso mi compañero. Bueno, siguiendo, mi nombre es Bautista Mamani María Eugenia. Voy a hablar de especiales. La organización debe definir y documentar un procedimiento para la atención, comunicación y evacuación de personas con habilidades diferentes en situación de emergencia significativa. Siguiente, por favor. Las recomendaciones en situaciones de emergencia se dividen en 3 fases: antes, durante y después. En la primera fase, se debe preparar un plan personal, las limitaciones que cree que tendrá después del desastre. Tener identificado quién lo va a asistir, tener actualizado la identificación, realizar prácticas de desalojo. En la segunda fase se debe mantener la calma, buscar una zona de menor riesgo y permanecer en ella. Identificar con quienes están organizando las evacuaciones. Cooperar activamente según se requiera. En la tercera fase se debe participar activamente en las etapas de recuperación. Revisar el plan de seguridad para seguir mejorando en materia de prevención. Siguiente, por favor. Los tipos de alarmas de evacuación. Para personas con discapacidades visuales se debe tener un sistema de señales auditivas, anuncios auditivos, rótulos escritos con letras grandes y con contrastes de colores. Para las personas con discapacidades auditivas, se debe tener un sistema de señales visuales, tanto como banderas verdes, amarillas, rojas y azules, fotografías e imágenes, apagar y encender las luces de formas determinadas. Para las personas con discapacidades físicas, se debe tener anuncios vía Internet, un sistema de señales auditivas, sistema de señales visuales con banderas de colores o símbolos predeterminados. Para las personas con discapacidades intelectuales, se debe tener un sistema de señales auditivas, señales visuales, tanto como de banderas de colores o símbolos predeterminados, o anuncios claros específicos de los rescatistas. Por favor. Vamos a hablar de los simulacros. Los simulacros de emergencia han de servir para que las personas responsables conozcan y entiendan mejor sus funciones, para detectar deficiencias y proponer medidas mantener un plan actualizado, es decir, comprobar la eficacia del plan del conjunto. También para proporcionar al participante los elementos teóricos metodológicos que le permitan planear e instrumentar simulacros en sus instalaciones con base a análisis de riesgo efectuado. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son cuántos simulacros se deben hacer. En toda empresa se deben hacer por lo menos de 3 a 4 simulacros anuales. En una empresa debe realizarse como mínimo un simulacro al año.
En empresas que tengan un riesgo de incendio alto, se debe realizar entre 2 veces al año. En el caso de empresas que tengan programas internos de programación civil, deberán realizarse 3 veces al año, de 1 a 2 con hipótesis de incendio. En un establecimiento mercantil sin programas internos se deberá realizar 4 simulacros anuales de forma trimestral. Dentro de ellos se deben incluir de 1 o 2 veces con hipótesis de incendio. Estos simulacros también se llegan a clasificar por su programación, una que es con previo aviso, en la cual los brigadistas y el personal conocen el tipo de incidente o emergencia en la que se ven involucrados, tanto como la fecha, la hora y el lugar del simulacro. El otro que es sin aviso, donde no conocen ni la fecha ni la hora donde se efectuará el simulacro. Por favor. La preparación de los simulacros consta de tres puntos, donde son la planeación, la preparación, ejecución y evaluación. En la planeación deben ser planeados bajo un escenario simulado que incluya la preparación de un guión que simule las circunstancias lo más apegadas a la realidad. Deben incluir una secuencia de eventos y horarios, pudiéndose complementar con la creación de situaciones. También en la preparación, en la organización del propio simulacro, se trata de que todos sepan qué hacer, seguir las instrucciones, tomar las decisiones, guiar a otros. En esta etapa se debe tomar en cuenta la elaboración del escenario, las reuniones del escenario. Siguiente, por favor. Tenemos la ejecución. En esta etapa, como su nombre lo dice, consiste en efectuar y llevar a práctica todo lo que se ha planeado, se acordó en los ejercicios de gabinete y se confirmó al personal, es decir, se implica llevar a cabo el simulacro. En esta etapa se debe tomar en cuenta la aplicación de lineamientos, procedimientos y normas establecidas, consecución de objetivos y ejercicios, solución de los problemas previstos derivados de la emergencia, actuación oportuna y eficiente. En la etapa de la evaluación se refiere a verificar comparación y medición del desempeño, coordinación y comunicación de los participantes, así como de las observancia de procedimientos críticos. Voy a ceder el paso a mi compañero. Gracias. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Emiliano Álvarez Jonel. Voy a explicar los siguientes puntos. Revisión del plan de emergencia. El plan de emergencia no es una actividad estática en el tiempo. A lo contrario, evoluciona y se mejora constantemente, ya sea por el cambio en la situación de la región o de la comunidad. El plan de emergencia se examinará y actualizará periódicamente, así como también se produzcan cambios significativos que la pueden afectar como afectar. El plan de emergencia se revisará cuando haya cambios en la legislación, se promulguen nuevas legislaciones vigentes aplicables. El comité de emergencias, el documento se actualizará constantemente, introduciendo aquellas alteraciones en la empresa que pueden afectar al plan. Posteriormente, de cada emergencia existente o cada simulacro, se realizará por la organización, reemplace las condiciones con las que fue realizado el plan de emergencias. Se establecerá un programa de actividad formativas periódicas, garantizar la actualización de la formación teórica práctica del personal asignado al plan de emergencias. El siguiente, por favor. Se puede realizar otras actividades en el plan de emergencias, como es la actualización. Aquí vamos a tocar los siguientes puntos: capacitación y reciclaje de formación e información. Periódicamente se tendrá que realizar un reciclaje de formación impartida inicialmente y de la formación que se facilitó. Por un ejemplo, se debe realizar un curso de reciclaje anualmente
a los componentes de los equipos de emergencia, en especial en la fase práctica como las prácticas de extinción de incendios. Siguiente, por favor. Mantenimiento de instalaciones y equipos. El mantenimiento de instalaciones y equipos de trabajo es una actividad tradicionalmente encaminada a evitar averías, fallos, asegurando de este un modo su funcionamiento y disponibilidad. Aquí podemos mencionar un ejemplo según una guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales del Sistema General de Gestión de la empresa. Aquí menciona los trabajadores que usan equipos de trabajo deberían poder identificar fallos en los elementos críticos y tomar las decisiones pertinentes o ponerlos a conocimiento de onda para que se adopten medidas preventivas antes que pueda ocurrirse o producirse un accidente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Auditoría e inspección de seguridad. Cuando hablamos de una inspección de seguridad, nos referimos a una recopilación de información relativa a lo examinado. Un ejemplo de inspección de seguridad sería el examen de verificación periódica para comprobar que un equipo o proceso o una actividad se realice de manera segura. De verificación ayuda a que estas técnicas preventivas se realicen de forma más fácil. Siguiente, por favor. Acciones correctivas al plan de emergencias. Organizaciones deben tomar acciones correctivas preventivas de los documentos, de simulacros o informes de atención de emergencias reales en la organización. Proceder según los cursos de acción contemplados respecto a comunicación, acciones inmediatas referidas en el plan de emergencia. La organización debe emitir la notificación de incidentes y hacer la investigación y análisis de los incidentes una vez finalizada la situación. Las acciones correctivas deben ser documentadas y se debe conservar su registro. Siguiente, por favor. Aquí mencionaremos algunos ejemplos de acciones correctivas de un plan de emergencia. Puede ser la revisión del papel del comité de emergencias. Antes. Revisar el procedimiento del manejo de emergencias externas. Consecución del personal, como experiencia en el tema o entrenar personal para las respuestas peligrosas. Bueno, en conclusión, podemos mencionar que un plan de emergencias tenga un resultado positivo. Se necesita el apoyo de formación, ideas, planes, actividades para la prevención y atención de emergencias y desastres. Son resultado de un proceso coordinado y interinstitucional, instituciones gubernamentales o no gubernamentales, y del sector privado, con diversos sectores de la base social, tales como libre comunitarios, prevencionistas, que necesariamente tiene que mantener una comunicación de simulacro. El plan de emergencias debe realizarse en base a las condiciones actuales de recursos existentes de una organización. Es fundamental en el plan de emergencias el establecimiento de los procedimientos de actuación en situaciones excepcionales. El desarrollo de un plan de emergencias representa la inclinación hacia condiciones de aspectos físicos naturales de la vulnerabilidad o tomar en cuenta y que su implementación produzca un efecto de investigación que nos permitan disponer conocimientos sobre variables sociales y conducen a construir o definir